El retrato familiar de 1923. Capítulo 1. El descubrimiento. El polvoriento ático de una vieja casona andaluza en Sevilla, España, guardaba décadas de recuerdos olvidados. Lucía Vega, una tasadora de patrimonio profesional, avanzaba con cuidado sobre las tablas del suelo que crujían, mientras catalogaba las pertenencias del recién fallecido patriarca de la familia Soler. La luz de una tarde de primavera se filtraba por una ventana sucia, iluminando las telarañas que danzaban en el aire. «Solo muebles viejos y documentos por aquí», murmuró para sí misma tomando notas en su tableta. La herencia de los Soler era considerable. 3 generaciones de riqueza acumulada en esta imponente casa construida en 1895, pero a menudo eran los objetos personales los que guardaban las mayores sorpresas. En un baúl de cuero, bajo mantas roídas por las polillas, los dedos de Lucía encontraron algo inesperado, un gran retrato familiar con un marco ornamentado. Lo levantó con cuidado, sorprendida por su peso. La fotografía en tono sepia mostraba a una familia de 6 personas, los padres, 2 hijos adolescentes y 2 hijas pequeñas, posando formalmente en lo que parecía ser su salón principal. La fecha inscrita con elegante caligrafía en 1900. La parte inferior decía: La familia Soler, Navidad de 1923. Todos lucían serenos, dignos, vestidos con sus mejores galas. El padre, de rostro severo y un bigote prominente, estaba de pie detrás de su esposa, que usaba un vestido de cuello alto con encajes intrincados. Los niños, de unos 8 a 16 años, mostraban las posturas rígidas típicas de la fotografía de principios del siglo XX. Lucía sonrió ante la escena. Estos retratos familiares formales eran comunes en los hogares adinerados de la época, a menudo tomados en ocasiones especiales. La familia Soler claramente no había escatimado en gastos. El fotógrafo había capturado cada detalle de su lujoso salón, desde la alfombra persa bajo sus pies hasta el papel tapiz adornado que tenían detrás. Estaba a punto de dejar el retrato a un lado cuando algo llamó su atención. Al fondo, apenas visible, se veía un espejo alto con un marco dorado. Lucía entrecerró los ojos para ver el reflejo y luego buscó su lupa. Lo que vio le cortó la respiración. El reflejo del espejo no coincidía con la escena del retrato principal. Algo estaba terriblemente, imposiblemente, mal. Capítulo 2. El reflejo imposible. A Lucía le temblaban las manos mientras acercaba la lupa al espejo de la fotografía. Su formación profesional le había enseñado a examinar cada detalle de los objetos antiguos, pero nada la había preparado para esto. En el reflejo del espejo, podía ver el mismo salón, la misma familia, pero la escena era completamente distinta. Mientras que en la fotografía principal los Soler posaban con serenidad, el reflejo en el espejo revelaba algo horrible. La expresión severa del padre se había transformado en una de furia, con la boca abierta como si estuviera gritando. El semblante pacífico de la madre había sido reemplazado por un terror evidente, con las manos levantadas a la defensiva. Lo más inquietante de todo era que 2 de los niños parecían estar encogiéndose de miedo, mientras que el hijo mayor parecía lanzarse hacia adelante, con el rostro desfigurado por la ira. «Esto es imposible», susurró Lucía, su voz resonando en el ático vacío. Había tasado miles de fotografías antiguas y conocía las limitaciones técnicas de los equipos de 1923. No había forma de manipular imágenes de esta manera, sin Photoshop, sin edición digital. Todo tenía que ser capturado en una sola exposición. Dejó el retrato sobre una mesa polvorienta cercana y sacó su teléfono para llamar a su mentor, el doctor Ricardo Morales, un historiador de fotografía de la Universidad de Madrid. La señal era débil en la vieja casona, pero después de varios intentos, su voz familiar sonó a través del estruendo. «Ricardo, soy Lucía. Necesito tu ayuda con algo inusual que encontré». «¿Qué tan inusual?», preguntó el doctor Morales, con la curiosidad evidente incluso a través de la estática. «Un retrato familiar de 1923, donde el reflejo del espejo muestra una escena completamente diferente a lo que está sucediendo en la imagen principal. Las expresiones, el lenguaje corporal, todo es distinto. Es como si el fotógrafo hubiera capturado 2 momentos simultáneamente». Hubo una larga pausa. «Lucía, sabes que eso es técnicamente imposible con el equipo disponible en 1923. ¿Estás segura de la fecha?». Lucía examinó la inscripción de nuevo. «Navidad de 1923. La familia Soler de Sevilla,
España. El estilo fotográfico y la ropa son sin duda coherentes con la época. Tráela a mi oficina mañana por la mañana. Esto suena como algo que merece una inspección más detenida. Capítulo 3. El examen del experto. A la mañana siguiente, Lucía transportó con cuidado el retrato a la desordenada oficina del doctor Morales, en el sótano del edificio de Bellas Artes de la Universidad de Madrid. Libros de historia de la fotografía llenaban todas las paredes, y cámaras antiguas de diferentes épocas se exhibían en estanterías. El doctor Morales, un hombre distinguido de unos 70 años con cabello plateado y gafas con montura de alambre, la recibió con evidente emoción. «Veamos esta fotografía imposible», dijo, despejando espacio en su mesa de examen. Lucía desenvolvió el retrato y el doctor Morales inmediatamente tomó su equipo profesional, lupas de alta potencia, iluminación especializada y un microscopio digital conectado a su computadora. Durante casi una hora, estudió cada centímetro de la fotografía en completo silencio. Lucía vio cómo sus expresiones cambiaban de curiosidad a confusión y luego a un asombro genuino. Finalmente, se reclinó en su silla, se quitó las gafas para limpiarlas, un hábito que ella sabía indicaba que algo le preocupaba profundamente. Lucía, en 40 años de estudiar fotografía histórica, nunca he visto algo así. El papel, los químicos, los patrones de envejecimiento, todo indica que es una fotografía auténtica de 1923, pero el reflejo del espejo sacudió la cabeza. «Desafía todas las leyes de la óptica y la fotografía que conozco. ¿Podría ser algún tipo de doble exposición?», preguntó Lucía con esperanza. «No, las dobles exposiciones crean imágenes fantasmales que se superponen. Esto muestra dos escenas completamente distintas con perfecta claridad. Es como si alguien hubiera fotografiado dos momentos diferentes y de alguna manera los hubiera combinado, pero esa tecnología simplemente no existía en 1923. El doctor Morales activó el aumento digital en la pantalla de su computadora. «Mira, este detalle en el espejo. Puedes ver que el anillo de bodas de la madre atrapa la luz de manera diferente que en la imagen principal. Las sombras caen en ángulos distintos. El reloj de pie en la esquina muestra una hora diferente, las 10:15 en la imagen principal, pero las 10:47 en el reflejo». Lucía miró la pantalla, su inquietud creciendo. «Entonces estamos viendo dos momentos separados por más de 30 minutos. Parece que sí, pero aquí está lo que es verdaderamente inquietante. Mira las expresiones de los niños en el reflejo. Eso no es sorpresa o enojo fingido, eso es terror genuino». Capítulo 4. Buscando respuestas. Decidida a resolver el misterio, Lucía pasó los días siguientes investigando a la familia Soler en la Sociedad Histórica de Sevilla. La bibliotecaria, doña Elena Prieto, era una fuente inagotable de conocimiento local. Su cabello gris estaba recogido en un moño pulcro, y sus ojos brillaban de entusiasmo cuando Lucía le explicó su búsqueda. Los Soler eran bastante prominentes en Sevilla a principios de siglo, explicó doña Elena sacando gruesas carpetas de los archivos. Don Jaime Soler era dueño de la fábrica textil más grande de la zona. Su esposa, doña Isabel, era conocida por su labor caritativa. Tuvieron 4 hijos. El mayor, Ricardo, luego Lucía, Samuel y la pequeña Carlota. Lucía abrió la primera carpeta, revelando recortes de periódicos, documentos comerciales y páginas sociales de principios de la década de 1900. La familia aparecía con frecuencia en las noticias locales. Eventos benéficos, logros empresariales, reuniones sociales, parecían ser pilares de la comunidad. ¿Sucedió algo inusual en la familia alrededor de la Navidad de 1923? Preguntó Lucía. La expresión de doña Elena se ensombreció. En realidad sí, hubo una terrible tragedia en la Nochevieja de 1923. Don Jaime Soler murió en lo que se dictaminó como un accidente. Se cayó por la escalera principal de su casa y se rompió el cuello. Toda la ciudad quedó conmocionada. ¿Solo una semana después de que se tomara esta fotografía? Sí. Fue muy repentino. Doña Isabel nunca se volvió a casar y se mudó con la familia a Madrid. La primavera siguiente, la casa finalmente se vendió a parientes lejanos. Doña Elena se inclinó más, bajando la voz. Aunque en ese momento hubo rumores de que podría no haber sido un accidente. El pulso de Lucía se aceleró. ¿Qué clase de rumores? Nada concreto, ¿entiendes? Pero don Jaime había estado actuando de manera extraña en sus últimas semanas. Algunos decían que se había vuelto paranoico, sospechando de todos a su alrededor. Otros afirmaban que había estado bebiendo mucho, lo cual no era propio de él. Doña Elena hizo una pausa, mirando alrededor de la sala de archivos.
vacía. Y luego estaban las historias sobre su hijo mayor, Ricardo. ¿Qué hay de Ricardo? Tenía 16 años en ese momento. Un chico difícil, según algunos relatos. Había habido incidentes en la escuela, problemas con su temperamento. Después de la muerte de su padre, Ricardo cambió por completo, se volvió retraído, apenas hablaba, con nadie. Capítulo 5. Secretos familiares revelados. La siguiente pieza del rompecabezas provino de una fuente inesperada. Mientras investigaba los registros de propiedad, Lucía descubrió que la casa original de los Soler aún se encontraba en la calle Mármoles en Sevilla, ahora propiedad del tataranieto de Jaime Soler, David Soler. Ella lo llamó, explicándole su interés en el retrato familiar. ¿Encontró la fotografía de Navidad? La voz de David contenía una mezcla de sorpresa y algo más, miedo. Mi familia ha estado buscando eso durante décadas. Acordaron encontrarse en la casa la tarde siguiente. Lucía llegó y se encontró con una mansión victoriana bien mantenida, con sus detalles arquitectónicos originales preservados. David Soler, un hombre de unos 50 años con ojos amables pero con líneas de preocupación a su alrededor, la recibió en la puerta. Adelante, por favor. Tengo algunas cosas para mostrarle que podrían ayudar a explicar lo que encontró. La condujo a lo que alguna vez fue el salón principal, el mismo de la fotografía. Lucía se quedó sin aliento al reconocer el papel tapiz, adornado, ahora descolorido pero inconfundible. El espejo ya no estaba, pero podía ver el tenue contorno donde una vez colgó. Mi tatarabuela Isabel guardaba un diario, dijo David, sacando un libro encuadernado en cuero de un armario de cristal. Nunca habló públicamente sobre lo que sucedió esa Navidad, pero lo escribió. Después de que ella muriera en 1974, mi abuelo lo encontró y decidió que debía quedarse en la familia. Con dedos temblorosos, Lucía abrió la página que David le indicó. La elegante caligrafía de Isabel Soler, desvanecida por la edad pero aún legible, revelaba una historia que le heló la sangre a Lucía. 25 de diciembre de 1923. El fotógrafo vino hoy para nuestro retrato de Navidad. Jaime insistió en que todo fuera perfecto. Ha estado tan obsesionado con las apariencias últimamente, tan preocupado por su reputación. Los niños se portaron de maravilla durante la sesión, aunque noté que Ricardo parecía agitado. Jaime nos colocó a todos de manera que el espejo mostrara la prosperidad y felicidad de nuestra familia. Pero mientras el señor Pedrosa preparaba su cámara, algo terrible sucedió. Jaime comenzó a gritarle a Ricardo por su comportamiento reciente en la escuela, sus malas calificaciones, su actitud irrespetuosa. La discusión escaló tan rápido. En un momento estábamos posando pacíficamente. Al siguiente, Jaime avanzaba hacia Ricardo con la mano levantada. El flash del fotógrafo se disparó en ese mismo instante. Capítulo 6. El secreto del fotógrafo. A Lucía le temblaban las manos mientras seguía leyendo la entrada del diario de Isabel. La elegante caligrafía parecía borrarse a medida que el horror de la situación se volvía claro. El señor Pedrosa se sintió mortificado por lo que su cámara había capturado. Nos mostró la fotografía revelada 3 días después, esa escena familiar pacífica para la que habíamos posado, pero el espejo detrás de nosotros revelaba la verdad de ese momento. Jaime golpeando a Ricardo, yo extendiendo la mano con terror, los niños más pequeños encogiéndose de miedo. Jaime se enfureció cuando la vio, le exigió a Pedrosa que destruyera la fotografía, pero el fotógrafo ya había hecho varias copias. Jaime le ofreció dinero, luego lo amenazó, pero Pedrosa se negó. Dijo que no podía destruir lo que podría ser evidencia de... Bueno, no dijo exactamente de qué. Lucía miró a David, cuyo rostro se había puesto pálido. Su tatarabuelo estaba abusando de su familia. David asintió con gravedad. Se pone peor. Siga leyendo. Jaime ha estado bebiendo más desde el incidente de la fotografía. Se enfurece porque Pedrosa tiene evidencia que podría arruinar su reputación, destruir su negocio. Ricardo tiene moretones en los brazos que intenta ocultar. Temo por la seguridad de mis hijos, pero ¿qué puedo hacer? ¿Quién me creería contra la palabra de Jaime? Es tan respetado en la comunidad. 31 de diciembre de 1923. Algo terrible ha sucedido. Jaime confrontó a Pedrosa esta noche en su estudio de fotografía. Hubo una pelea. Pedrosa está en el hospital, con la mandíbula y las costillas rotas. Jaime llegó a casa cubierto de sangre, afirmando que Pedrosa lo atacó primero, pero vi la furia en sus ojos, la satisfacción, y luego, como si fuera por justicia divina, Jaime perdió el equilibrio,
En nuestra escalera, los sirvientes dicen que fue un accidente, que su borrachera finalmente lo alcanzó, pero Ricardo estaba parado en la parte superior de esas escaleras cuando sucedió. Ricardo, que ha soportado tanto a manos de su padre, la entrada del diario, terminaba allí, pero David le entregó a Lucía otro documento, una carta de Ricardo a su madre, escrita 20 años después. Queridísima madre, sé que has sospechado la verdad sobre la muerte de padre durante todos estos años. No puedo llevarme este secreto a la tumba. Sí, lo empujé. Cuando llegó a casa esa noche presumiendo de lo que le había hecho al señor Pedrosa, amenazando con hacernos algo peor a todos nosotros, algo dentro de mí se rompió. Tenía 16 años y estaba aterrorizado, y actué para proteger a nuestra familia. He vivido con esta carga toda mi vida, pero tomaría la misma decisión de nuevo. Capítulo 7. El legado del fotógrafo. Lucía miró la carta de confesión de Ricardo. Su mente daba vueltas. David sirvió 2 copas de brandy de un decantador de cristal, posiblemente el mismo que había estado en esa habitación hace más de un siglo. Ricardo vivió con ese secreto toda su vida, dijo David en voz baja. Se hizo sacerdote, dedicó su vida a ayudar a niños con problemas. Mi abuelo decía que era el hombre más bondadoso que se podía imaginar, nada parecido a su padre. ¿Qué le pasó al fotógrafo Pedrosa?, preguntó Lucía. Se recuperó de sus heridas, pero la experiencia lo cambió. Se mudó a Madrid y se especializó en fotografía legal, documentando pruebas para casos judiciales. Guardó la fotografía de los Soler hasta su muerte en 1954, cuando pasó a su hijo. David se acercó a la ventana que daba a la calle Mármoles. Lo extraño es que otros miembros de nuestra familia han reportado haber visto esa fotografía. A lo largo de los años, aparecía en ventas de patrimonio, tiendas de antigüedades, siempre encontrando el camino de regreso a alguien conectado con los Soler, como si quisiera que se contara su historia. Lucía pensó en cómo encontró el retrato en el ático polvoriento, cómo pareció llamarla entre todos los demás objetos olvidados. ¿Por qué su familia nunca hizo pública esta historia? Eran otros tiempos, la salud mental, la violencia doméstica, no eran temas que la sociedad educada discutiera. Isabel crió a sus hijos sola, mantuvo su dignidad y nunca volvió a hablar de esa Navidad, pero guardó el diario. Y Ricardo escribió su confesión. En el fondo, creo que querían que alguien eventualmente entendiera la verdad. David se volvió hacia Lucía. Esa fotografía no es solo un retrato familiar, es evidencia de un crimen y la tragedia de una familia, pero también es prueba de algo más. A veces la verdad encuentra la manera de sobrevivir, incluso cuando la gente intenta enterrarla. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía. Pensó en todas las veces que había tasado fotografías antiguas, viendo solo, escenas familiares pacíficas. ¿Cuántos otros secretos podrían estar escondidos a plena vista, esperando que alguien mirara lo suficientemente de cerca? Hay algo más que debes saber, continuó David, bajando la voz casi a un susurro. El nieto del señor Pedrosa todavía vive en Madrid. Ha estado recopilando información sobre fotografías inusuales de esa época. Imágenes que muestran cosas que no deberían poder mostrar. Capítulo 8. La revelación del coleccionista. 2 días después, Lucía se encontraba en un almacén reformado en el barrio de Malasaña en Madrid, hogar de la colección de fotografías, más extraordinaria que jamás había visto. Haroldo Pedrosa III, un hombre ágil de unos 80 años con cabello plateado e intensos ojos azules, la recibió en la puerta de su galería. ¿Así que usted es la que encontró el retrato de los Soler?, dijo, estudiando a Lucía con evidente curiosidad. A mi abuelo le fascinaría saber que sobrevivió todos estos años. El almacén estaba lleno de cientos de fotografías de principios del siglo XX, cada una mostrando algún tipo de anomalía, imágenes dobles, reflejos imposibles, escenas que mostraban más de lo que debían. Lucía recorrió la colección con vigoroso asombro. Mi abuelo se obsesionó con la fotografía inusual después del incidente con los Soler, explicó Haroldo. Creía que había momentos de una emoción tan intensa que de alguna manera podían grabarse en las placas fotográficas de una manera que la ciencia no podía explicar. Llevó a Lucía a una vitrina especial que contenía documentos y fotografías relacionadas con el trabajo de su abuelo. Después de que Jaime Soler lo atacara, mi abuelo comenzó a documentar casos en los que las cámaras parecían capturar la verdad que el ojo no podía ver o no quería ver. Lucía examinó las fotografías.
Había un retrato de bodas de 1925, donde el reflejo de la novia mostraba lágrimas mientras ella sonreía para la cámara. Una escena de Navidad familiar de 1927, donde las sombras en la pared formaban figuras que sugerían violencia. Una fotografía de una reunión de negocios de 1929, donde el reflejo de un hombre parecía estar tratando de estrangular a otro. ¿Todo esto es real?, preguntó Lucía, autenticado por múltiples expertos a lo largo de las décadas. Mi abuelo desarrolló técnicas para verificar que no fueran manipuladas o puestas en escena. Creía que las emociones poderosas, el miedo, la rabia, la desesperación, podían de alguna manera influir en el proceso fotográfico de formas que aún no entendemos. Haroldo sacó una gruesa carpeta etiquetada Caso Soler 1923. Dentro no solo había copias del retrato familiar, sino también notas detalladas, entrevistas con sirvientes, registros médicos de las lesiones de Jaime Soler a Pedrosa y correspondencia entre Pedrosa y otros fotógrafos que habían experimentado fenómenos similares. ¿Su tatarabuelo estaba armando un caso?, preguntó Lucía. Más que eso, estaba documentando un patrón. Mire esto. Haroldo le mostró un mapa de España salpicado de alfileres rojos. Cada alfiler representaba una fotografía de entre 1920 y 1930 que mostraba este tipo de anomalía. ¿Nota algo sobre sus ubicaciones? Lucía estudió el patrón. Los alfileres no eran aleatorios. Se agrupaban en áreas específicas, con Sevilla teniendo una concentración inusualmente alta. Capítulo 9. La verdad sobre Sevilla. Sevilla siempre ha sido un lugar donde el pasado se niega a permanecer enterrado, dijo Haroldo, señalando el grupo de alfileres rojos alrededor de la ciudad. Mi abuelo teorizó que algunas ubicaciones retienen las impresiones emocionales con más fuerza que otras, lugares donde el trauma ha ocurrido repetidamente a lo largo de las generaciones. Lucía pensó en la oscura historia de Sevilla, sus intrigas y secretos de la Inquisición, siglos de sospecha y miedo, familias destrozadas por la violencia y las falsas acusaciones. ¿Cree que la historia de la ciudad de alguna manera influyó en estas fotografías? No es una influencia sobrenatural, aclaró Haroldo, pero considere esto. Sevilla a principios del siglo XX todavía era un lugar donde la gente llevaba el peso del trauma ancestral. Familias como los Soler, cuyos ancestros habían participado o presenciado atrocidades, vivían con patrones heredados de miedo y control. Le mostró a Lucía otra fotografía de su colección, un retrato familiar de una familia sevillana de 1926. En la imagen principal, los padres y 3 hijos posaban formalmente, pero en el espejo del salón detrás de ellos, uno de los niños parecía estar gritando. Rastreé la historia de esta familia. El padre era descendiente de uno de los que denunciaban en la Inquisición. La familia tenía un patrón de violencia doméstica que se remontaba a generaciones, hijos que se convirtieron en padres abusivos que criaban hijos que continuaban el ciclo. Lucía comenzó a entender. Las fotografías no estaban capturando eventos sobrenaturales, estaban capturando la verdad psicológica. Exacto, mi abuelo creía que los momentos de intensa emoción extrema podían de alguna manera afectar los químicos fotográficos. Cuando las familias posaban para retratos formales tratando de proyectar respetabilidad y felicidad, sus verdaderos estados emocionales encontraban una manera de manifestarse en la imagen. Haroldo sacó una última fotografía, un retrato de Grupo del Consejo de la Ciudad de Sevilla de 1924. Esto fue tomado solo meses después de la muerte de Jaime Soler. Miren sus caras en la imagen principal, líderes serios y dignos de la comunidad. Ahora miren su reflejo en el espejo de las cámaras del Consejo. En el reflejo, varios de los hombres parecían estar discutiendo violentamente, sus rostros contorsionados de rabia y miedo. Uno parecía estar señalando acusadoramente a otro. Todos estos hombres sabían del abuso de Jaime Soler a su familia. Todos eligieron mirar hacia otro lado debido a su riqueza y posición social. Esta fotografía fue tomada durante un acalorado debate sobre si investigar la muerte de Jaime más a fondo. Las actas oficiales muestran una discusión tranquila y razonada. El espejo muestra la verdad. Lucía miró fijamente la fotografía, finalmente comprendiendo el alcance completo de lo que habían descubierto. Esto no se trata solo de la tragedia de una familia, se trata de la complicidad de toda una comunidad en encubrir la verdad. Capítulo 10. El legado continúa. 3 meses después, Lucía se paró ante un auditorio lleno en la Sociedad Histórica de Sevilla.
El retrato familiar de los Soler se exhibía de manera prominente detrás de ella. La noticia de su descubrimiento se había extendido por los círculos académicos, atrayendo a historiadores, fotógrafos y curiosos locales que querían entender cómo un simple retrato familiar había revelado una red tan compleja de secretos. El retrato de Navidad de 1923 nos enseña que la verdad tiene una forma de preservarse a sí misma, incluso cuando las personas poderosas intentan enterrarla, concluyó Lucía su presentación. Esta fotografía sobrevivió más de un siglo, pasando de mano en mano, esperando que alguien mirara lo suficientemente de cerca para ver lo que realmente nos estaba mostrando. En el público, David Soler se sentó con su hija adolescente, Sofía. Después de la investigación de Lucía, la familia había decidido donar el retrato y el diario de Isabel a la Sociedad Histórica, asegurando que la historia de Ricardo y las víctimas de su padre finalmente serían reconocidas. Ricardo Soler vivió toda su vida cargando con el peso de la muerte de su padre, continuó Lucía, pero quizás lo más importante, rompió un ciclo de violencia que había continuado por generaciones. Se convirtió en un protector de niños, dedicando su vida a evitar que otras familias sufrieran como la suya. El doctor Morales, sentado en la primera fila, asintió con aprobación. La fotografía se había convertido en un caso de estudio en 1920. Sus clases, un ejemplo de cómo la evidencia histórica podía surgir de maneras inesperadas. Haroldo Pedrosa III había volado desde Madrid, llevando un maletín lleno de fotografías similares que habían surgido después de la publicidad del descubrimiento de Lucía. Después de la presentación, mientras la gente examinaba el retrato de cerca, Lucía notó algo notable. Los niños parecían particularmente atraídos por la imagen. Sus ojos encontraban de inmediato el espejo y su inquietante reflejo. Veían lo que los adultos a menudo pasaban por alto, la verdad oculta detrás de la respetabilidad. Es como si la parte que da miedo estuviera tratando de decirnos algo, susurró una niña de 8 años. Ana Rodríguez, a su madre, señalando el rostro aterrorizado de Ricardo en el reflejo del espejo. Lucía sonrió. Eso era exactamente lo que la fotografía había estado haciendo durante 100 años, tratando de contar su historia a cualquiera dispuesto a mirarlo suficientemente de cerca para ver. Cuando la noche terminó y la multitud se dispersó, Lucía echó un último vistazo al retrato. En la suave iluminación del museo, la familia parecía casi viva. Su historia finalmente estaba completa. El reinado de miedo de Jaime Soler había terminado. El sufrimiento de Isabel fue reconocido y la valentía de Ricardo fue celebrada. El espejo había guardado su secreto durante más de un siglo, pero los secretos tienen una forma de exigir ser contados. A veces la justicia llega lentamente, pero llega, preservada en el reflejo de una antigua fotografía familiar, esperando pacientemente a alguien lo suficientemente valiente como para ver la verdad oculta a plena vista. Capítulo 11. El último eslabón. La revelación de Haroldo Pedrosa sobre el patrón geográfico dejó a Lucía con una sensación de vértigo. La idea de que ciertas ubicaciones pudieran imprimir emociones extremas en las placas fotográficas era alucinante, pero explicaba lo inexplicable. Le pidió a Haroldo los datos de contacto de su abuelo, el fotógrafo Pedrosa, con la esperanza de encontrar más respuestas. Haroldo le dio una dirección y una pequeña caja de madera. Mi abuelo guardaba sus notas y hallazgos en esta caja. Si hay algo más, estará aquí. Lucía tomó el tren a Madrid, con la caja de madera en su regazo, sintiendo su peso no solo en la mano, sino también en su mente. La dirección la llevó a una casa modesta en las afueras de la ciudad, donde vivía la hija de Haroldo, Carmen Pedrosa, una mujer anciana con ojos cansados y una amabilidad que recordaba a un tiempo pasado. Mi abuelo era un hombre obsesionado, dijo Carmen, sirviéndole té a Lucía en una taza de porcelana. Pasó sus últimos años tratando de entender la fotografía. Siempre dijo que su cámara no solo captaba la luz, sino también la verdad. Lucía abrió la caja. Dentro había cuadernos con caligrafía detallada, pero también había una pequeña llave plateada con un número grabado, 348. Carmen se quedó mirando la llave con los ojos muy abiertos. Esa es la llave de la caja de seguridad de mi abuelo. Creímos que se había perdido hace años. Lucía se dirigió al banco local, donde el director la condujo a la bóveda. El número de la llave coincidía con una pequeña caja. Cuando el director la abrió, Lucía encontró una serie de documentos, un testamento, y una carta amarillenta de puño y letra de Jaime Soler. La carta, fechada el 30 de diciembre de 1923, era un desesperado intento de soborno. Jaime Soler le ofrecía a Pedrosa una suma de dinero obscena,
para que entregara todos los negativos y copias de la fotografía. Pedrosa, con la tinta de su pluma, había escrito una sola palabra en la parte inferior. No, en el reverso de la carta, Pedrosa había escrito una nota. El ojo de Dios no solo ve, sino que también revela. No puedo ser un cómplice del mal. La verdad debe prevalecer, incluso si me cuesta todo. Lucía sintió un escalofrío. El fotógrafo había arriesgado su vida para preservar la verdad. Capítulo 12. La última confesión. Lucía volvió a Sevilla para hablar con la bibliotecaria. Doña Elena Prieto le mostró la carta de Jaime Soler. Doña Elena se sorprendió. Esto es increíble. Siempre se rumoreó que la muerte de don Jaime fue un accidente, pero nadie tuvo pruebas de lo que sucedió. Lucía le entregó una copia de la carta y le contó sobre el encuentro de Jaime con el fotógrafo. Ahora sabemos la verdad. No fue un accidente, fue una pelea, fue la culminación de años de abuso y secretos. La fotografía no solo fue una imagen, fue una llamada de atención. Lucía decidió buscar el lugar exacto donde se había tomado la foto. La casa Soler estaba en ruinas, pero Lucía sabía que el pasado aún vivía en sus paredes. Entró en el salón principal, ahora un salón vacío y polvoriento, e imaginó a la familia Soler posando para la foto. Se paró donde el espejo había colgado y miró al lugar donde Ricardo se había quedado parado, con su padre acercándose a él con furia. «¿Qué pasó aquí, Ricardo?», murmuró Lucía. «La fotografía cuenta una historia, pero necesito oír la tuya». En ese momento, el teléfono de Lucía sonó. Era David Soler. «Lucía, mi tía abuela Catalina, la hija menor de los Soler, me llamó. Ella todavía vive en Madrid, es muy anciana, tiene 98 años, pero tiene un recuerdo increíble. Dijo que vio algo esa noche, algo que nunca le ha contado a nadie». Lucía regresó a Madrid. Catalina, una anciana frágil con ojos de un azul intenso, se sentó en su sillón, con la mano temblándole, mientras sostenía la taza de té. «Esa noche, yo era solo una niña», comenzó. «Vi a mi padre beber mucho. Mi hermano, Ricardo, estaba en las escaleras. Estaban discutiendo por el fotógrafo y los negativos. Mi padre estaba furioso, y luego vi a mi hermano empujarlo. No fue un empujón para matarlo, fue un empujón para escapar. Mi padre estaba a punto de golpearlo. Ricardo solo se defendió». Las lágrimas rodaron por las arrugas de la cara de Catalina. «Mi padre cayó, mi hermano se quedó parado en estado de shock. Vi a mi madre salir corriendo y ayudarlos. Y luego, mi madre, la gran doña Isabel, nos dijo a todos, fue un accidente, no digan nada, nunca más. Y nunca lo hicimos. Mi hermano vivió toda su vida cargando con la culpa. Él me protegió esa noche, y yo me quedé en silencio». Catalina le entregó a Lucía una foto vieja. Era una foto de Ricardo. Parecía triste, con los ojos llenos de arrepentimiento. «Él siempre se sintió culpable», dijo Catalina. «Pero yo nunca lo vi como culpable, lo vi como un héroe. Finalmente, la verdad sale a la luz». Epílogo. El espejo de la verdad. Lucía volvió a la Sociedad Histórica de Sevilla, con los nuevos documentos. La historia de los Soler se hizo pública. La gente de la ciudad se sorprendió, pero no se sorprendió por completo. Todos habían oído los rumores, pero nadie había tenido el valor de hablar de ello. El retrato de 1923 se convirtió en una pieza central de la exposición, un recordatorio de que las apariencias pueden ser engañosas, y que la verdad, por muy oculta que esté, siempre encontrará una forma de salir a la luz. A medida que la exposición crecía, la gente comenzó a hablar de sus propias historias de abuso, de secretos familiares, de verdades que habían sido enterradas por mucho tiempo. La historia de los Soler se convirtió en un catalizador para una conversación más amplia sobre la violencia doméstica y la salud mental. Lucía, el doctor Morales y Haroldo Pedrosa crearon una fundación para ayudar a las personas a encontrar sus propias verdades ocultas en fotografías históricas. La fundación ayudó a las familias a descubrir secretos enterrados, a encontrar a parientes perdidos y a entender que el pasado, aunque doloroso, puede ser curado. El retrato familiar de los Soler no era solo una fotografía, era un documento de historia, un testamento de valentía y un recordatorio de que los secretos no pueden ser enterrados para siempre. Al final, el espejo de la verdad siempre nos muestra lo que somos, ya sea que nos guste o no.